Muy buenas. Bueno, hoy es un día especial. Estoy reunido con un querido amigo con el que compartimos lo que es una pasión, lo que es la magna ciencia, la astrología. Nuestra querida ciencia, que es la brújula que nos guía para saber por dónde hay que ir. Entonces estamos pasando por un momento en el que el pánico en la gente, el miedo, está muy elevado, se están produciendo cosas muy importantes a nivel mundial, y entonces lo que vamos a hacer es analizar esto que está sucediendo desde el prisma de la astrología mundial. Entonces, para ello, invité a mi querido amigo Segundo Ruiz, a quien considero un gran astrólogo, y entonces voy a darle paso y nos vamos a meter de lleno. Esto lo vamos a tratar de la siguiente manera. Primero vamos a plantear qué es lo que está sucediendo. Y luego vamos a ver cuáles pueden ser las soluciones a esto, bueno, nuestros consejos, lo que podamos aportar a esto que está sucediendo. ¿Qué tal estás? Segundo. Hola, muy buenas. Un saludo y muchas gracias por haberme invitado. Y nada, pues sí, vivimos unos tiempos complicados. Nosotros tenemos cada uno una carta natal y en nuestra carta natal se refleja nuestro destino personal, pero también hay un destino general que se impone en todos nosotros, porque el ser humano es un ser social. Entonces, uno puede tener una carta estupenda, pero como decían los antiguos, los juicios generales se imponen a los particulares. Si vivimos unos tiempos complicados, esto nos va a afectar a todos, por muy buenas cartas que tengamos. Entonces, estos tiempos ya se habían anunciado. No es una cosa, astrólogos de la talla de André Barbol ya lo habían predicho, Tito Maciá. Vamos a hacer un repaso a el tiempo que estamos viviendo según el índice cíclico planetario, que ahora explicaremos lo que es, y iremos viendo, pues bueno, cuánto puede durar este tiempo, cómo se plasma y un poco todo esto, ¿no? Fenomenal. Entonces vamos a empezar por hablar de Buchón, del índice cíclico, de André Barbó. Sí, de André Barbol tengo aquí un texto que me gustaría leerles, Vale. porque el texto es de Inés, bueno, lo puso en internet Inés Barea-Cara, me gusta darle crédito a Inés, ya que lo subió él, y dice así: las previsiones de André Barbol para el estelium actual en Capricornio. Para quienes andan diciendo por ahí que ningún astrólogo había predicho una pandemia, en relación a la doriforia capricorniana, bueno, tengo que aclararles a los amigos que una doriforia es cuando un planeta tiene al costado a otro en conjunción y al otro lado a otro, como si fueran dos guardaespaldas, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora en Capricornio tenemos a Marte, tenemos a Júpiter, a Plutón, Saturno. Ahora lo que pasa es que está pasando a Acuario, pero hay una concentración ahí planetaria, ¿no? Y entonces André Barbol, en las páginas 166, 168 de la Segunda Guerra Mundial, publicado por el maestro francés en 2014, decía así, voy a leerlo textual: el próximo vencimiento crítico que se anuncia cae alrededor de la triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón de 2020-2021. Se trata igualmente a lo largo del recorrido del índice cíclico del nuevo siglo. Ahora veremos lo que es el índice cíclico. De su punto inferior más bajo, este trío astral triangulándose por cuadrado y semicuadrado, Urano-Neptuno,
nadie duda que con esta red de 9 disonancias aglomeradas en un cuarto del zodiaco puede hacerse sentir en un fuerte desequilibrio universal. No obstante, no hay lugar para temer una tercera guerra mundial, porque los 3 ciclos mayores planetarios del triángulo Urano, Neptuno, Plutón se despliegan en sus fases ascendentes. Prosecución general de un camino constructivo de la humanidad. Es decir, que dentro de lo malo que estamos viviendo es una fase constructiva, lo cual no responde a una deflagración universal. Caso de que esta disonancia general debiera manifestarse en hecho bélico. La tendencia saturno-plutoniana que Júpiter amplifica, bueno, tengo que decir que Plutón, según Tito Maciá, es un planeta vinculado con los virus, así como Neptuno con las bacterias. La conjunción de Júpiter en Capricornio, en caída, con Plutón, lo que hace es que se expanda, ¿no? Claro, lo que hay que tener en cuenta es que Plutón es el regente del Hades, del inframundo, lo que está oculto. Y también es regente de Escorpio, que en astrología sabemos que las casas más oscuras, muchas veces bromeamos con segundo padrino, nos llamamos padrino, con el tema de que yo tengo un stellium en Escorpio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la casa 8, para lo que es la astrología, es una zona oscura, se podría decir. Pero no es que sea negativa, y menos lo voy a decir yo que soy escorpiano, sino que es una zona en la que está el inconsciente individual. Desde el enfoque de lo que es los trabajos de Hércules, tiene que ver con el 8º trabajo de Hércules, que es matar a la hidra de Lerna, y que significa poner luz en el inconsciente individual de cada uno de nosotros. Fíjate que Barbol decía lo siguiente: la tendencia saturno-plutoniana que Júpiter amplifica aquí por su compañía se suma por su afinidad con los valores sombríos de caída, de cima, elevación de fuerzas oscuras subterráneas. Dice, el individuo es sometido a escalofríos, a obsesiones de negación, de humanidad que regresiona. Estamos conducidos a temer un nuevo peligro de pandemia. Algo parecido a la terrible peste negra de 1347-1348. Algo parecido, dice, ¿no? Bueno, sí. Que por cierto se llevó a las 3/4 partes de Europa. Sí, eran 50 millones y se fue. Lo que pasa que, claro, dice André Barbol que no será igual porque ahora mismo no estamos tan indefensos como estábamos en la Edad Media, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, para que vean que André Barbol ya en cierta forma pudo predecir esto junto con otras cosas, porque también predijo la caída del muro, la caída del muro, la capitalización de China, en fin. Bueno, André Barbol era un genio, quizás uno de los mejores astrólogos, o el mejor, junto con ¿cómo es? Con Demetrio Santos, otro genio más. Pero lo que tenía André Barbol era una gran inteligencia, un gran conocimiento de lo sociológico. Entonces, y de la psicología, porque dentro de todos sus libros, que escribió más de 20 libros, si no me equivoco, escribió mucho de astrología social y también de psicológica. Tenía esa parte, ese enfoque psicológico, era un adelantado de su tiempo, un genio total. Y André Barbol, sus predicciones las hacía basándose exclusivamente en los ciclos planetarios. Entonces, vamos a ver aquí, voy a compartir pantalla. Vamos a echar un vistazo a los ciclos para que nuestros oyentes vean a qué me refiero. Porque los ciclos es la relación que hay entre dos planetas según la distancia que hay cuando un planeta hace conjunción, un planeta
que es rápido, hace conjunción con un planeta lento y se inicia ahí un ciclo, como si fuera una, vamos a decir, luna nueva de ese ciclo planetario. Luego va a continuar el avance del planeta rápido hasta llegar a el momento de plenitud del ciclo, plenilunio del ciclo, por decirlo de alguna manera, luego que es la oposición, y luego luego volverá, dará una vuelta y otra, y esos son ciclos entre varios planetas. Aquí he puesto, a ver dónde lo puse. o sea, lo que hay que dejar en claro es que los astrólogos somos observadores e intérpretes de relojes. Y las agujas de ese reloj son los planetas. Hay planetas que son los planetas personales, y luego están los planetas exteriores, a partir de Júpiter, Saturno, yo sumaría también Quirón, que lo vamos a ver también, Urano, Neptuno, Plutón, hay más cosas, está Ceres, bueno, el eje nodal y demás, aunque para lo que es astrología mundial es muy interesante y muy importante que participe también, aparte de los planetas exteriores, que participe también Marte, porque es el que suele encender la mecha. Exactamente, la chispa. La chispa un adecuada. desencadenante, sobre todo de conflictos, de guerras o de enfermedades, puesto que Marte también puede tener que ver con enfermedades también, procesos de fiebres, inflamatorios, bueno. Pero aquí tenemos los ciclos de los cronocatores en astrología mundial. Cronocatores se llaman a los planetas lentos, y si bien, pues por supuesto que se podría considerar a Quirón, pero realmente dentro de los estudios de Guchón, Barbol y tal, pues solo se contaba con Neptuno, con Urano, Neptuno y Plutón, claro. Pero ahí estamos nosotros, seguimos investigando. Sí, hay que tener presente que Quirón, desde 1979, que fue cuando se le dio el carácter de planetoide, o en realidad no, creo que todavía no está considerado planetoide, está considerado, ¿cómo es? Cacho de piedra por ahí girando. Sería un pedrusco. Un pedrusco por ahí, pero ahora no me sale el nombre, el que se utiliza. Pero bueno, sigamos. ¿Planeta enano no será? No. No, planeta enano está considerado a Plutón, aunque tiene una influencia, como veremos, que de planeta enano, nada. Como la homeopatía, ¿no? A pequeña dosis más efecto, dicen. No, aparte hay que tener presente que, o sea, ni el mismísimo Júpiter Zeus tiene cojones de plantársele a su hermano Plutón, Hades, que es el dios del inframundo. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí, hablando de ciclos, y los ciclos van a pares de planetas porque los ciclos se relacionan, podríamos hablar de que se pueden agrupar en 4 grupos. Podemos hablar de los ciclos de alta vibración, que son ciclos que en cierta forma provocan cambios fuertes en la humanidad, pero que al fin y al cabo lo que hacen es que elevan la vibración humana a través de las crisis y de todo lo que provocan. Son los ciclos de Neptuno-Plutón, de Urano-Neptuno y de Urano-Plutón. Sí. Cada uno dura pues un determinado número de años, no nos vamos a parar eso. Luego estarían lo que yo llamo los ciclos de toma de tierra, y precisamente ahora tenemos alguno de estos. ¿Por qué? Porque son ciclos, porque Saturno es como si fuera un anclaje. Entonces Saturno ayuda a que las energías de Urano, de Neptuno y Plutón las consolide, aunque también las constriñe un poco, como si le pusieran un corsé al planeta. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos el ciclo de Saturno-Plutón, es decir, Saturno está limitando a Plutón. ¿Qué representa Plutón? ¿Qué representa Plutón? Representa el Hades, el inframundo, representa los patógenos, representa las pandemias, representa el poder, la corrupción, representa, también representa las mafias. La transformación, todo la esto transformación, a nivel mundial. La muerte, el renacimiento, todo esto a nivel mundial. Es un fin de un ciclo para empezar otro. Ahora vamos a verlo con el índice cíclico, lo fuerte que viene el tema.
Bien, un contacto de Saturno-Plutón. Saturno hace que lo que representa Plutón se cristalice y se materialice de una vez por todas. Pero, claro, aquí también era lo que tú decías, que está muy vinculado con lo que es la oscuridad, ¿no? La oscuridad que forma parte de la naturaleza. Porque Claro, porque vivimos en un universo polar, claro, de luces y sombras. de luces y sombras, y no tiene por qué tener tampoco un carácter moral, porque cuando estalla un volcán y arrasa una ciudad, es una fuerza de la naturaleza. Y claro, destruye nuestras vidas, fastidia nuestros egos, evidentemente. Es algo terrible, es un drama. Pero la naturaleza no tiene moralidad. Tal cual. Aparte Esto nos pone en abusamos, contacto, claro, son dos planetas que tú como terapeuta y sabes más que yo por el enfoque astropsicológico que le das, son dos planetas que están conectados con la sombra. tal cual. Uno es el rey del inframundo y el otro es el rey del tártaro, que es peor todavía, es el subsuelo del inframundo. O sea, Saturno Cronos es el padre de los tres, bueno, de Plutón, de Júpiter y de Neptuno. Y entonces Saturno es un planeta muy poderoso, muy potente. Y justamente viene a representar eso, los límites y el tiempo adecuado. Y también hay que tener presente que el ser humano, esto es como nosotros, cuando tenemos un virus, ¿qué pasa? Nosotros somos un ecosistema, tenemos un montón de bichos dentro. Está Máximo Sandín, que es un científico de la Universidad Autónoma de Madrid, que básicamente habla de esto, que somos, creo que dice él, 10 veces bichos comparado con lo que es células. Entonces, en este ecosistema que somos están los virus y bacterias y patógenos positivos y los negativos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la Tierra? Pasa exactamente lo mismo. Gaia, la Tierra, es un ser viviente. Y entonces, tiene encima virus, bacterias, patógenos positivos y virus, bacterias y patógenos negativos. Entonces, también está diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver cómo hacemos, porque la Tierra también está sufriendo una transformación. Tiene esos virus con los que está luchando para sobrevivir, porque la supervivencia es fundamental, ¿no? Entonces, está dentro de un ecosistema, la Tierra, que es el sistema solar y que es todo lo que es este universo, con sus estrellas, galaxias y demás. Entonces, dicho esto, sigamos. Digamos. Luego tendríamos, como bien sabes tú, el ciclo Catún, que es el que dura 20 años, que es la relación entre Júpiter y Saturno, que marca, este era el que más usaban los antiguos, marca los grandes cambios en las culturas y también los ciclos económicos. Pero luego, fíjate, otro que también, ya he hablado antes de él, es los contactos de Júpiter con los planetas, que lo he puesto aquí, con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Esto es como si al planeta con el que contacta le dieran un Red Bull, que ya sabemos que le da alas. Que da alas. Entonces tenemos que Plutón, por un lado, está constreñido, ha estado constreñido por Saturno, y sin embargo, o sea, hay una fuerza que está intentando controlarlo, pero que también hace que se cristalice, pero luego la conjunción de Júpiter le ha dado alas a Plutón y es lo que ha expandido. Vamos a tener en cuenta que Júpiter no está mostrando su mejor cara, porque está en Capricornio, luego está en caída y entonces no es la mejor posición Júpiter en Capricornio. Claro, hay que tener presente que Júpiter y Saturno son polaridades. Júpiter es la expansión, es como si le pusiésemos una lupa a algo y se potenciaría, se exageraría, y justamente Saturno es lo opuesto a esto, es la restricción, el límite, la opresión. Uno es la expansión y el otro es la opresión. Entonces, Júpiter está en el domicilio de Saturno, en donde papá Saturno le dice, macho, ajustate el cinturón, aquí esto de pensar en positivo
no va con este domicilio, así que vas a ajustarte, quítate la tontería, deprímete, angústiate, ten miedo, y eso es lo que está pasando en la humanidad. Estamos pasando por un ciclo de mucho miedo, de pánico, de terror, los medios de comunicación masiva, ahí como Mercurio en Piscis, hablando y La atemorizando a la televisión gente. es totalmente plutoniana. Claro. Más que medio de comunicación, medio de manipulación. Medios de manipulación masiva, o sea, eso es lo peor que hay. O sea, lo peor que se puede hacer. El otro día escuché un mensaje de mi madre súper angustiada por todo lo que estaba viendo en la televisión. Por favor, a la humanidad, cojan la televisión y apáguenla, utilícenla como retransmisor de cosas positivas, como pueden ser algunos vídeos en YouTube. No todo está positivizado, pero hay cosas que son muy interesantes. Y más canales, Vimeo, Facebook, lo que haga falta. Seguimos. Seguimos. Bien, aquí tenemos... Entonces, la primera vez el señor Buchón, gran maestro de astrología, dijo, bueno, pues si conocemos estos ciclos de los cronocatores, pues bien podríamos buscar alguna forma, alguna manera. Aquí en la carta que estoy mostrando tenemos a Júpiter, a Marte, a Plutón y a Saturno. Bueno, este es el programa Meridian, que, bueno, diseñado, es que quiero mencionarlo. Querido Juan Saba. ¿Sabes? Tengo que decir que es el mejor programa de astrología del mundo, tengo que decirlo. Vale. Que lo ha hecho un argentino, porque los argentinos... ¿Viste vos cómo es esto? Los argentinos sois unos capos de la astrología y tiene todo lo que un astrólogo puede desear. Bueno, entonces, aquí tenemos los planetas que estamos hablando. Ya, esto lo he hecho para ahora mismo, así ya vemos que Saturno está pasando a Acuario, distanciamiento a 2 metros. Vamos a tener que saludarnos namaste, como los hindúes. Bien, total, si esto se pudiera medir, pues establecieron una serie de medidas. El primero que lo estableció fue el señor Buchón, pero claro, André Barbol esto lo mejoró, y luego Tito Maciá también ha creado su propio método que se basa en los armónicos, como bien conocemos, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí voy a hacer referencia al método de Barbol. Entonces, voy a aplicar ahora el índice planetario para, pongamos, desde el año 2000 hasta el 2100, para que se vea todo el siglo y tengamos una perspectiva, ¿no? Recordemos que esta es una medida que analiza los momentos en los que los planetas sociales están más concentrados. Pero luego podemos añadir, como vemos que está por aquí Marte, y como tú bien decías, es un desencadenante, porque aquí Marte, ¿qué pasa? Marte viene donde está Plutón y lo enrabia. Y además ese Marte está fuerte, porque un Marte en Capricornio está exaltado. Es ¡viva Esparta!, ¿no? O sea... Claro, hay que tener presente que Marte es regente de Aries y Escorpio. Entonces es las dos energías es como un catalizador que acelera el proceso. Entonces, ¿qué es un catalizador en una reacción química? Están ahí los dos componentes y viene el catalizador, meten el catalizador y una reacción química que podría haber tardado X, tarda mucho menos, mucho más rápido, es ¡fum! Y es un fogonazo. Entonces Marte justamente está en conjunción con uno de los planetas que está, es Plutón, que es el otro, es el corregente de Escorpio. Entonces ahí hay mucha energía de transformación, de paranoia, de obsesión, de muerte, se están despertando un montón de cosas del inconsciente individual de cada uno y del inconsciente mundial, el inconsciente colectivo que decía Jung. Entonces a esto se le suma la expansión de Júpiter y la restricción de Saturno que nos mete en el tártaro. Entonces ahí hay una mezcla de energía y esto sucede hace un montón de tiempo que no sucede. Ahora lo vamos a ver, según nos lo va a mostrar con el índice cíclico y lo vamos a analizar. Venga. Finalmente, también quiero añadirte que es una idea que tomé de Tito, que el otro día estuve en uno de esos grupos de trabajo,
Sí. Es que como en el mes de... En el mes de marzo, tal, cuando empieza todo esto primero, resulta que la luna también andaba en Capricornio y la luna representa al pueblo. La luna también estaba haciendo de catalizadora. Entonces, en un momento dado también se puede añadir la luna, también como símbolo del pueblo, ¿no? Pero y aparte hay que vamos a tener ver... presente que por los decanatos de Manilio, justamente ese decanato tiene que ver con Virgo, que es la salud, la enfermedad. Entonces, la higiene, fíjense que estamos ante un virus que hay que lavarse las manos, hay que ponerse guantes, hay que poner barbijo, hay que desinfectar todo. Entonces, es muy virginiano todo. Bien. Y capricorniano, que es obsesivo. Sí. Vamos a poner aquí desde el 1 del 2000. Vamos a poner el siglo entero para que tengamos una perspectiva muy, muy amplia. El siglo entero. Vale. Y vamos a poner el cálculo de Barbol. Y fíjense ustedes, como solo poniendo los planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son los cronocatores principales, aquí vemos en todo el siglo, aquí vemos una curva enorme, pero fijémonos lo que sería la punta de la curva. Empieza aquí la curva, empieza el descenso. Aquí en mayo del 2014, ahí empezó un descenso, pero este descenso, donde empieza a ir más vertiginoso desde aquí hasta aquí, es en estos años, pero fijaros como aquí, en este punto, el 20 de marzo del 2020, cómo empieza ahí el pico de la punta, y fijaros que aquí está, vamos a ver, todo el siglo. Nunca más, a lo largo del siglo, nunca más se va a producir algo así a lo largo de todo el siglo, nunca más. Vemos que la curva desciende en el año 2029, bueno, empieza a descender en el año 2022 y retrocede. Empezamos a subir hasta el año 2029, luego va a haber bajadas, evidentemente, va a haber otras crisis, pero de esta índole, no. Y eso ahora solo estamos poniendo a los planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pongamos a Marte. Vamos a añadir, vamos a poner la chispa, vamos a poner a Marte. Vale, una idea que se me pasó antes que la quería comentar y ahora me estoy dando cuenta. Marte, regente de Aries. Aries representa el ascendente en cada uno de nosotros, en lo que es el zodíaco en reposo, y entonces viene a transformar lo que es nuestra autoimagen y también a transformar lo que es la individualidad. También estamos en un momento de mucha individualidad, y esto se está exacerbando con esto que está sucediendo. Entonces, por eso la paranoia que hay ahora, cuando vas a un supermercado, que si te acercas a menos de 1,5 metros de una persona, que te mira raro, que a ver si este me va a pegar algo. Entonces, ese individualismo está muy exacerbado por esa energía marciana. Por esa energía que no se te ariana. ocurra toser en la calle. Bueno, ya ahí, y aparte, o sea, yo creo que es más conveniente que te metas un buen plato de lentejas y que a la hora de toser que te tires un buen pedo para disimularlo. Y entonces estarías haciendo ahí la polarización, ¿no? De la tos con algo escatológico, escorpiano, como es tirarse un pedo, ¿no? Pero digamos, fíjate, si añadimos a Marte, fíjate qué loco. Si nos fijamos, fíjate cómo se agudiza el tema. O sea, estamos mirando todo el siglo, los momentos más conflictivos, y tú fíjate, tú ya ves que aquí hay algo que no anda bien.
sea, Claro. que despunta bien. Y bueno, aquí ya se ven algunos momentos de crisis, pero tú fíjate, en este punto, aquí empieza a subir hasta uno de los puntos máximos. Lo tenemos el 19, no, espera. Bueno, es por estas fechas, ¿no? Porque aquí estamos hablando sobre abril. Dicen algunos científicos que ahí en abril Sí, la pandemia va a estar dentro de 2 semanas en su punto vamos a álgido. tener un pico importante, ¿eh? Pero luego hay otro repunte por aquí, pero sería para el año 2022. Pero claro, ya no hablamos solo de la pandemia, porque lo que está claro es que todos estos años van a ser críticos, ¿no? Claro. De hecho, yo calculo que desde el año 2020 hasta el año 2023 son los años más duros. Luego la cosa ya irá mejorando. Pero claro, pueden haber otras tensiones, puede haber revueltas sociales. Yo estuve analizando con Tito cómo podía influir esto en Latinoamérica. Tú eres latinoamericano, Tal cual. tienes allí familia. Yo tengo amigos, personas que amo, que quiero en Latinoamérica y estoy muy preocupado porque fíjate lo que pasa aquí en España con la sanidad que tenemos, que teníamos una sanidad. Sí, pero aquí hay que poner un apunte, que es muy A ver, importante para que a la ver. gente no entre Me en interesa mucho pánico. conocer tu opinión al respecto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente ayer a la noche tuvimos una reunión con gente que está muy puesta en el tema, y yo también lo analizo desde el enfoque emocional, psicológico, la inteligencia o educación emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un vídeo que lo voy a poner en la caja. Lo que está sucediendo es, por ejemplo, es la pandemia del primer mundo. ¿Por qué? Porque aquí, en España, nosotros podemos salir a la calle, es una sociedad de bienestar. Entonces, de repente viene un virus que no quiero quitarle importancia, pero que no es tan dañino como lo están pintando los medios de comunicación masiva, y aparte se podría poner medios como para que no sea una pandemia. Pero ¿qué pasa? Que estamos gobernados por personajes que no... por la farmacia, que le digo yo, que eso es muy plutoniano, ¿no? La farmacia. Entonces, es gente psicópata que no tiene conexión entre lo que es el cerebro emocional y la parte del neocórtex, la parte racional. No piensan en el otro, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, esta gente lo que hace es que ve al resto de la humanidad como borregos para ser manipulados. Esto hay que tenerlo muy presente, y es muy destacado que pase esto, que esté pasando esto. ¿Pero para qué? Para que despertemos, que dejemos de ser borregos. Esto es muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno entra en pánico, que viene del dios Pan, que ya sabemos, bueno, a nivel mitológico, era un dios que asustaba, ¿no? Que venía a asustar a los distintos humanos para que entremos en pánico y bajemos nuestro sistema inmunológico, caigamos en el miedo, en la angustia, en la apatía, en la falta de empatía por el otro, o sea, en la falta de ponerme en el lugar del otro. En cambio, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en toda esta porquería y no caer y no estar vibrando bajo en la vibración de estos planetas? Porque todos los planetas, hasta los más oscuros, tienen su lado positivo. Plutón es la transformación, el renacimiento, el poder personal. Yo meto luz a mi inconsciente individual y me empodero. Yo meto luz a mi inconsciente individual y genero expansión, genero riqueza para los demás. Si yo crezco, crece el resto. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esa labor
de crecer personalmente y de unirnos, los empáticos, tenemos que unirnos, porque los psicópatas son un 7% de la población, pero ¿qué pasa? Que están en lugares estratégicos, son los que nos gobiernan. Entonces es muy importante que volvamos al poder. Y a nivel político, los políticos, desde mi punto de vista, llámese rojo, llámese derecha, llámese como se llame, están todos en el mismo saco. Psicópatas. Entonces, o despertamos y dejamos de ser borregos, o esto sí se va a complicar. Hay herramientas muy poderosas, entre ellas el dióxido de cloro. ¿Cómo crees que puede verse afectada Latinoamérica? Bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, aquí en España está la sociedad del bienestar, entonces podemos salir a la calle y no tenemos el miedo, yo como argentino, y cuando estoy en Latinoamérica, por ejemplo, en México tú sales a la calle y sales acojonado. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde, como me pasó a mí, en Guadalajara, hace 7, 8 años atrás, 5 de la tarde, iba caminando por la calle con mis pensamientos y demás, y de repente frena una moto como a 5 metros míos, se baja un tipo, y cuando yo miro al tipo, lo siguiente fue que de atrás viene otro personaje y me coge de atrás y me traban y con un cuchillo me amenazan que tengo que entregarles todo. Entonces, ese miedo, el cortisol que tienen los mexicanos, ya lo tienen de manera natural. ¿Por qué? Porque hay que tener un par de cojones para vivir en México. Hay mucha gente que muere con todo esto del narcotráfico, que también tiene que ver con Plutón, el narcotráfico. Hay mucha gente que muere en México por narcotráfico, por robos, por un montón de cosas. Entonces, los mexicanos, el virus este, se lo están tomando como diciendo, ¿qué? Si yo soy mexicano, yo sobrevivo todos los días, tengo que generar dinerito, tengo que salir a vender mis tortillas, mis inciensos, mi ropita, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que los cojones están más aguerridos. Entonces, ¿dónde empieza el despertar más fuertemente? En Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la gente está hasta los cojones de toda esta manipulación. Entonces, aquí en España estamos acostumbrados a esta sociedad de bienestar y por eso nos cuesta más salir de la zona de confort. Y viene un virus que, no quiero quitarle importancia, pero que no es tan importante como puede ser un ébola. Lo que pasa es que tiene mucha capacidad de contagio y ataca las vías respiratorias. Es un SARS, ¿no? Son estos virus que atacan las vías respiratorias. Tiene pinchos, tiene capsides, que se dice, pero ¿qué pasa? Que hay maneras simples, como puede ser el dióxido de cloro, de cargarte las capsides y que el propio sistema inmunológico nuestro lo procese y lo quite, que pase a través del ano plutoniano y lo elimine, genere el anticuerpo específico y ya está, no hace falta vacunar. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo, el propio sistema inmunológico, a través de procesos del sistema inmunológico, genera el anticuerpo específico. ¿Cuál es el riesgo? Que mute. Bueno, no pasa nada. Volvemos a lo mismo. Si hay un biocida, como puede ser el dióxido de cloro, volvemos a matar a la mutación y se genera el anticuerpo. Entonces, no hay que caer en este pánico porque lo que sucede cuando caemos en pánico, baja el sistema inmunológico. Entonces, al bajar el sistema inmunológico, no estamos fuertes como para combatir lo que viene de afuera. Y entonces ahí nos entran y nos meten 2 hostias y caemos. Entonces, pautas para subir el sistema inmunológico hay un montón. Ayer en esta charla que comento, que la voy a compartir en la caja,
se compartieron varias cosas. Igual yo voy a hacer un especial de sistema inmunológico y también hay otras herramientas que son muy sencillas. Aceites esenciales. Yo me acabo de tomar 3 gotas de menta piperita y 3 gotas de aceite esencial de orégano. Esto es un antiviral súper potente. Entonces, esto hace que el sistema inmunológico esté espabilado y despierto. Así que sigamos con astrología, porque si no, aquí me enrolla un montón. Bueno, tus consejos seguro que le van a gustar a nuestros oyentes. Aparte, Aquí hay una cosa, vamos a seguir con esto, pero luego te quiero mostrar otro reloj que estuve analizando, otra carta astral que estuve analizando, que es el 0 de Aries. Seguimos. Yo también puse la luna porque, como ya te digo, durante esos días de marzo estuvo la luna en Capricornio, Sí. también porque la luna representa el pueblo. Y tú fíjate, si pongo la luna, fíjate qué pico hay. Claro. Para marzo y mayo. Claro, porque también a nivel astromedicina hay que tener presente que la luna rige las aguas. Las emociones. Las emociones. Lo que hablábamos, ¿no? del campo emocional. Claro. Pues fíjate si incluimos la luna, cómo se dispara. Y vamos a ver, aquí está todo el siglo, o sea, todo el siglo. Entonces, bueno, evidentemente podemos tener una carta muy buena, pero esto nos va a afectar a todos. Tal cual. Quisiera aquí leer unas palabras de Tito. Él empleó su propio, digamos, que es un poco donde hace referencia al tema de... A ver. Fíjate que la luna también tiene que ver con el niño o niña interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo está el ser humano ahora? ¡Ay, pobre de mí! ¡Que me van a hacer daño! ¡Mamá, dame la teta! Así está. O sea, hay un pánico tremendo. Cuando habla Tito sobre el juicio general, dice... El juicio general y el índice de destino, 2 temas comprimidos en una sola clase, se explican antes de desarrollar los temas de prognosis. Y habla de que esto ya viene en el libro de las Natividades de Abraham Ben-Ezra. Dice Abraham Ben-Ezra, el español, cuanto conocen la ciencia de la astrología y no están iniciados en los conocimientos más elevados, emitirán a veces juicios falsos porque no saben prestar la debida atención a todas las cosas que hay que tener en cuenta. Por eso se debe saber que los juicios generales anulan los particulares. Tal cual. Juicios generales, astrología mundial. Habla de la conjunción mayor de Júpiter-Saturno, que entonces se veía y dice... Si la conjunción mayor, aunque también se podría hacer referencia al índice cíclico o a cualquier ciclo superior que luego se descubrió, incluido a Quirón, como no, que eso sí me gustaría que tú nos dieras unas pinceladas de Quirón, dice, si alguna conjunción mayor muestra que alguna ciudad ha de sufrir una guerra y se halla en ella mucha gente cuya natividad no indica que han de morir en un conflicto, por natividad se entiende la carta natal, y cuando viene la guerra sobre la ciudad, mueren todos, eso es porque el juicio general de la conjunción contradice el particular. También dice, si la revolución del año, que es lo que tú nos vas a mostrar, la carta del 0 Aries, muestra que habrá una epidemia en alguna ciudad, aunque en esa ciudad se encuentren muchos nacidos cuya natividad no daban indicios de que fueran a enfermar o a morir en ese año, bien puede ser que caigan enfermos o mueran entonces. En fin, esto está en un libro que se escribió en la Edad Media. Tal cual. Sí, aquí dice Tito, la pandemia del coronavirus, dice Tito,
es de juicio general. Y el otro día nos hablaba nuestro grupo de estudio, dice que ahora es cuando nos vamos a enterar de lo que es el juicio general. Dice que anula el destino particular. Si se entiende, y si se entiende esto, hemos avanzado mucho en la comprensión de este fenómeno astrológico. El presidente del gobierno de cualquier país o comunidad también es juicio general, que anula el particular, porque claro, las decisiones que toman afectan, y el carácter que tiene afecta al resto de los gobernantes. Tal cual. Por eso, desde el comienzo de la astrología, hace miles de años, era prioritario conocer la carta del cielo del gobernante. ¿Eh? Bueno, habría que echarle un vistazo también a la carta para los españoles de Pedro Sánchez y para la de cualquier país, la carta de su presidente, ¿no? Sí, bueno, también hay que tener presente que aquí está Pedro Sánchez, pero es que el Coletas también tiene su peso, para desgracia. Así que, entonces, yo que vengo de Latinoamérica, quiero aclarar a la gente que es seguidora el Coletas de Pablo Iglesias, que, señores, en Latinoamérica nos la colaron cientos de veces el perfil de Pablo Iglesias. Entonces, por favor, ténganlo presente. No quiero decir con esto que Vox sea una opción, tampoco es una opción, pero que hay que tener presente eso. Que los extremos se tocan. Claro, que los extremos nunca son una opción, en este caso, en política. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrar el cero de Aries. Un momento, que primero lo busco. Bueno, yo no estoy todavía tan puesto con el programa de Juan para lo que es astrología mundial, pero ya me pondré. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ok, bueno, comparto pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veo yo? Este es el cero de Aries, que como hablábamos hace un momento, con segundo, es la carta sería como la revolución solar, que es la carta que nos influencia a nivel individual durante el año, es uno de los relojes, porque hay un montón de relojes, la astrología es una maravilla. Lo que pasa es que hay pocos astrólogos que trabajamos una astrología potente, que hay que tener en cuenta muchas cosas como para poder hablar con cierta propiedad. Y así todo podemos equivocarnos. Pero bueno. Entonces, este es el cero de Aries, que está 20 de marzo, hoy estamos a 22 de marzo. El 20 de marzo empezamos un nuevo año solar para España. Esto está calculado para Madrid. Para España y para todo el mundo, pero porque es la entrada del Sol en el grado 0 de Aries. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Primero, hay que tener presente que lo que hablábamos antes, ¿no? El armónico más alto es el 1, que es el armónico que tiene que ver con Aries, con el ascendente, con la individualidad. Entonces, esta pandemia, ¿qué es lo que está generando? Bueno, uno de los extremos que está generando es la individualidad. Y el otro extremo que está generando es la polaridad de esa individualidad, que es el nosotros, vendría a ser Libra. Entonces, pero de momento está predominando la individualidad. ¿Por qué? Porque si vamos al supermercado, vemos que está todo vacío porque la supervivencia dice que hay que poner el refugio a tope. Entonces la gente, en vez de llevarse un paquete de lentejas, se lleva 20
en vez de llevarse un paquete de arroz, se lleva 40 y así estamos, ¿no? Y por eso está todo petado. Apuntando a la luna en Acuario, es decir, estando en casa con las redes, Claro, con el internet. entonces, tal cual. Entonces ahí se exacerba lo que es la luna en Acuario, que también, primero vamos a analizar esto y luego analizamos cada pieza por separado y luego en conjunto. Entonces el armónico 1 es el que predomina y aparte inicia el ciclo. Y lo inicia antes del ciclo. ¿Por qué? Porque el armónico 1, como vemos, que es esta burbuja amarilla, delimitada por rojo, empieza un mes antes que justamente la pandemia. Cuando empezó en enero, pero empezó el pico a principios de febrero, mediados de febrero, finales de febrero, ¿no? Entonces un mes antes. Luego va a continuar con mucha fuerza durante un mes, 2 meses, según lo que es la carta armónica, esa individualidad y esa pandemia alta y quizás un poquito más. O sea, hasta mediados de mayo, luego lo vamos a ver por Atasil, se confirma esto. Entonces, desde el armónico, desde la carta armónica, el más elevado es el armónico 1. Esto también, el armónico 1 tiene un lado positivo, que es sacar el emprendimiento, ¿no? El emprendo desde casa. Esto que estamos haciendo ahora con segundo, que es compartir nuestros conocimientos desde casa. La luna en Acuario. La luna representa el pueblo, aparte de las emociones, de las mujeres y de las aguas. Entonces, y está en la casa 1, que tiene mucha predominancia. Igual, el planeta regente de lo que es este cero de Aries, yo me inclinaría por decir que es el stellium, aunque el stellium está en Capricornio y el ascendente está en Acuario. ¿Qué pasa? Que Saturno está en el grado 29,51 de Capricornio y el ascendente está en el grado 1,44 de Acuario. Sí, Saturno tira de Marte, de Saturno, Júpiter, claro. tira de ellos, Entonces, obviamente. arrastra todo el significado al ascendente, aunque también hay que tener presente que el eje nodal está fuerte desde la casa 6-12, que son las enfermedades y los hospitales, las cárceles, los retiros, el confinamiento que estamos viviendo actualmente en casa, que es la casa 12. Un apunte pequeño. Según la astróloga Pepa Sanchís, sí, los virus y las infecciones, por eso la menciono para darle crédito, que no es una cosa mía, pueden estar vinculadas con el nodo sur. Claro, probablemente. Y ahora vamos a ver más cosas, vamos a analizarlo desde distintos enfoques. Y luego hay que tener presente que un planeta que está con mucho protagonismo es Neptuno, que está en la cúspide de casa 2, que tiene que ver con el poder de los comunistas que están tomando fuerza. Porque Neptuno rige el comunismo y también rige lo que es la hipnosis colectiva. Entonces, el dinero del país, de España, durante este año lo van a manejar los comunistas. Y van a generar una hipnosis colectiva planteando quizás lo que se dice la teoría de Carl Schmitt, que es la teoría que planteó Hitler, ¿no? En su manipulación. Es decir, el enemigo está afuera, el enemigo está adentro. El enemigo de adentro son los judíos, el enemigo de afuera es el resto del mundo, ¿no? Entonces, a ver cómo lo plantean, ¿no? Pero eso no nos vamos a meter tanto ahí, que si no, nos van a censurar el vídeo. Segundo. Luego, que los políticos son unos manipuladores, tanto de izquierda de derecha, eso, manipulators, a tope. Y también Neptuno quiere decir que el dinero, ¿de dónde va a venir? Bueno, va a venir de la farmacéutica, del petróleo, de los gases que rige Neptuno, de generar fantasía y ocio, del cine, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es esto de plantear una fantasía, la ilusión. ¿Por qué? Porque Neptuno representa el escapismo. También representa las drogas.
Ujú. Entonces el dinero va a venir por ahí. La gente, también la farmacéutica. Entonces el dinero para España va a venir de todas estas fuentes. Y también representa las aguas, el océano, la pesca. Luego, entonces, todo este significado que hay aquí, el stellium de Saturno, Plutón, también ahí se suma el infortunio, que es la distancia que hay entre Saturno y Marte, proyectado desde el ascendente, que está en conjunción con Plutón. Luego está Júpiter y Marte, que es el que enciende la mecha. Entonces ahí es donde está el mayor nivel de astrodinas. Se podría decir que es un índice que es lo que marca lo que hablábamos antes, el índice cíclico, ¿no? Es como que ahí es donde este reloj tiene ese índice cíclico tan disparado justamente por esa conjunción de planetas exteriores que, como vemos y como nos acaba de mostrar Segundo, Marte tiene que ser considerado planeta exterior también, por cómo enciende todo el mapa, ¿no? El Además índice es que lo cíclico. es. Marte es un planeta exterior. Claro, es un planeta personal para lo que es la astrología psicológica y Pero personal, exterior pero lo es. es, Con respecto a la Tierra, claro, o sea, no está cerca del Sol, está más hacia afuera del Sol, tal cual, así tomando como es, referencia a la Tierra. así es, Es el primer planeta exterior. tal cual, así es. Y luego hay que tener en cuenta que Marte también puede representar la polaridad de la Luna, que la Luna rige nuestras emociones, rige nuestro cerebro límbico, la amígdala, que ahora está tan de moda por todo el miedo. Entonces, ¿por qué? Porque Marte se exalta en Capricornio y la Luna se exalta justamente en el opuesto, en Cáncer. Aunque también se puede exaltar, se podría decir que se exalta en Piscis, pero no vamos a entrar ahí ahora. Vamos a seguir. Entonces, el segundo armónico es el 10, que tiene que ver con el poder que está tomando los políticos, ¿no? El armónico 10, que tiene que ver, el lado positivo es la creatividad, es la parte creativa que tiene, y el empoderarse, por eso también nosotros, los seres humanos, con esto nos vamos a empoderar. O sea, siempre a una fuerza se le opone, según dice el Kybalión, las leyes universales, se le opone una fuerza igual y opuesta, igual de intensa y opuesta a lo que es. Entonces, también los seres humanos vamos a despertar, tenemos que despertar, porque si no, se va todo al carajo. Entonces, los políticos van a tener mucho poder por ese armónico 10. En tercer lugar está el armónico 3, que tiene que ver con los trígonos. Entonces, ayudas van a venir, inyecciones de dinero, el Banco Central Europeo, que metió no sé cuánto dinero a España, y luego, el cuarto armónico es el 6, que son los sextiles, la comunicación, Géminis. Y muy pegadito está el armónico 2, que tiene que ver con Libra, con el nosotros. Estamos ahora muy pegaditos. Después de esto va a haber muchos divorcios Mucho divorcio. y mucha Estamos natalidad. condenados a entendernos. Mucha natalidad o muchos divorcios, eso está claro. Entonces, esto, analizado desde la carta de los armónicos, se puede decir que sí, es una crisis, pero es más bien para despertar. ¿Por qué? Porque el armónico 3 está alto, aunque el armónico 1 está exacerbado, como se puede ver, y los políticos creen que tienen el poder, pero también lo que están haciendo, que es esa energía saturnina, que es reprimir al pueblo, encerrarlos en casas, ponerle policías que te multan y no sé qué, que está bien, hay que hacerlo por el tema del virus, pero también no hay que aborregarse más de la cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una amiga el otro día me dice, iba caminando por la calle al supermercado y me empezaron a gritar que ¿qué haces? Métete en tu casa, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, límites. Sí, hay que salir con cuidado, hay que cuidarse del virus que está ahí afuera, pero hay medidas de protección, como es lo del biocida este que hablé antes, que es el dióxido de cloro.
Tú te limpias y listo. Te quitas las zapatillas en casa, las limpias con lejía, lo que sea. Vale, seguimos. Que si no me lío y se hace muy largo el vídeo. Un pequeño apunte es que al Sí. estar elevado el armónico 10, Sí, todavía enfatiza más a ese Saturno dominante en el ascendente. tal cual. Sí. Por eso los políticos están teniendo más poder de la cuenta. Y las fuerzas. ¿Por qué? Porque también enfatizan a Marte, porque Marte en casa 10, en Capricornio, tiene mucha fuerza. Entonces también enfatizan a Marte y los guerreros, pero también la guerrilla. La guerrilla desde casa, desde los medios. Entonces, el armónico, el Atasir, que voy a poner el Atasir 1, vamos a proyectar. Entonces, hoy Saturno está en el ascendente, en conjunción con el ascendente. Entonces, las noticias, ¿cuáles son? Hay más de 1000 muertos en España, o sea, todo es súper oscuro, estamos en el Tártaro, se espera algo fatal. Ahí estamos, en ese momento de máxima oscuridad. O sea, esto se viene, el apocalipsis. Sí, quizás estemos viviendo el apocalipsis, pero ¿qué significa apocalipsis? ¿Ma qué cosa significa? Significa la revelación, que se nos va a caer el velo de todo esto que estamos viviendo, esta manipulación que estamos viviendo, el dejarnos de creer que papá ha estado, el dejarnos de creer que somos niños pequeños, ahí chiquitines, hay que sanar al niño interior, ¿no? Que luego vamos a ver en otro reloj que quiero que compartamos. ¿Por qué hay que sanar al niño interior? Porque justamente el niño interior tiene que ver con la luna, pero también tiene que ver con Quirón. Y justamente el Sol está en conjunción con Quirón y con Lilith. Entonces esto quiere decir, el Sol representa a los gobernantes, o sea que tenemos a infantes gobernando, y también representa, esta energía tiene influencia en nuestra fuerza solar individual, de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que sanar al niño interior, darle su lugar, decirle, está todo bien, chiquito, acá está papá para cuidarte, hacer un proceso terapéutico, el que necesite hacerlo, y empoderarnos, para dejar de dar nuestro poder a esa gente que nos quiere manipular. Empoderarnos, obtener conocimiento y apoyarnos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Hay que apoyarse. Hay que generar ahí una comunidad de seres sociales empáticos. Entonces, hoy estamos en un día difícil. También el Sol, un apunte más, el Sol está en conjunción con Lilith, que es la exacerbación, la polaridad del feminismo. Entonces Lilith, el lado positivo es el mito de Lilith. Dice que Adán estaba con Lilith, estos son los libros apócrifos. Dicen que Adán estaba solo en el paraíso, entonces le dijo a Jehová, tráeme algo para que comparta mi tiempo, y entonces ahí apareció Lilith. Y ¿qué pasa? Que Lilith era una super hembra, que se podría decir, una mujer muy, muy mujer. Entonces, también muy sexual. Entonces, a Adán lo empezó a adiestrar en las artes del amor, pero se le pasó la rosca. Entonces, Adán quedó así como un poco seco, ¿no? Se podría decir. Y aparte era con un carácter muy fuerte. Se dice que Lilith tenía un carácter muy fuerte.
Entonces Adán volvió a hablar con Jehová, que si nos vamos a mitología comparada, se podría decir que Jehová era Enlil, y ahí lo dejo porque si no me extendería demasiado. Mitología comparada sumeria, Enlil. Entonces le dijo, bueno, te voy a crear genéticamente una que sea más sumisa, más tranqui, más adaptable. Versión 2.0. Versión 2.0. Y entonces ahí vino Eva. ¿Y qué pasó con Lilith? Bueno, Jehová le dijo, bueno, te tienes que ir de aquí porque el lugar lo va a ocupar Eva. Y Lilith se fue por ahí, a unos valles, que dio con unos demonios, los daimons, y ahí siguió haciendo de las suyas, ¿no? Teniendo relaciones sexuales y demás. Y de ahí se generaron los supuestos vampiros, ¿no? Las energías vampirescas. ¿Qué pasa? Que Adán se cansó de Eva, porque Adán parece ser que era medio pelotudo, se cansaba de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que le pidió a Jehová que le trajera a Eva, a Lilith de nuevo, porque necesitaba esa energía de nuevo. Parece ser que a Adán le gustaba el mambo. ¿Y qué pasa? Que Lilith, cuando Jehová fue a hablar con ella, le dijo, ¡ma qué cosa! ¡Ma qué cosa! Entonces, claro, era una mujer empoderada. Y entonces Jehová le dijo, vale, ¿no me quieres hacer caso? Entonces le mató a todos los hijos, Lilith enloqueció, y ahí está el mito, ¿no? De los vampiros, de la muerte de los hijos de Lilith. ¿Qué pasa? Que Lilith, el lado positivo es la mujer empoderada, pero hay que entender mujer empoderada desde mi punto de vista, luego cada una, que lo vea como quiera. Mujer empoderada es, desde mi punto de vista, es la mujer que está al mismo nivel que el hombre. No es la mujer que está queriendo coger el papel del hombre, sino que los dos al mismo nivel. Decía el maestro Claudio Naranjo, que ya no está con nosotros, pero que dejó un gran legado. Claudio decía que el paradigma del patriarcado que estamos viviendo hace muchos años, hace 6.000 años se podría decir, va a terminarse por sí solo. Él contaba un chiste que dice que había un hombre muy poderoso y que este hombre muy poderoso de repente le salió un cáncer en la punta del pene, ¿no? Entonces vivía en Estados Unidos y este hombre empieza a recorrer a todos los máximos expertos de medicina de Estados Unidos, y entonces todos le decían que tenían que operarle, o sea, que tenían que cortarle el poder del hombre, ¿no? La virilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre decía, no, ni de coña, me quedo sin mi miembro, ¿no? Entonces le dijeron que había un sabio chino que curaba con agujas y con plantas. Entonces dijo, bueno, me voy para ahí. Se va para China, llega, y entonces el sabio chino estaba ahí meditando, entra a la sala, entonces el tipo este que iba muy acelerado, muy occidental, así, que se lleva al mundo por delante, y le dice, aquí estoy, atiéndame pronto, ¿no? Entonces le dice, bueno, siéntese, ¿cuál es su problema? Que me está pasando esto, y se baja los pantalones, ¿no? Y entonces el médico chino coge, analiza, lo toma, lo mira, lo observa, y entonces el estadounidense le dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces el médico chino lo mira sonriendo, entonces el estadounidense dice, qué bien, no hay que operar, ¿no? Y entonces le dice, ¿no hay que operar?
Entonces el médico chino dice, no, cae solo. Cae solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema va a caer por su propio peso, se podría decir. Lo que pasa es que tenemos que pasar por una gran crisálida, una gran crisis, que para los chinos es una oportunidad. Entonces, eso, el Sol, quiere decir que cuando está en conjunción con Lilith y con Quirón, Quirón tiene que ver con el sanador herido. Aquí hay otro mito muy importante. Y entonces Quirón tiene que ver con que estaba Cronos por ahí. Cronos representa a Saturno, Cronos-Saturno, que representa al diablo en el tarot, Capricornio, la carta 15, el arcano 15. Entonces, estaba Cronos por el paraíso olímpico y de repente ve a una diosa, hija de Océano, que si mal no recuerdo es Fílira. ¿Tú te acuerdas? Creo que es Fílira. Y entonces, bueno, Cronos le echa un ojo y dice, bueno, me acerco a ver si la puedo conquistar a este pibón. Y Fílira dice, este viejo verde, ¿qué viene a hacer aquí? ¿No? Y entonces pasa de él, pero más sabe el diablo de viejo que de diablo, sigue insistiendo. Fílira, para evitarlo, los dioses se podían antropomorfizar, o sea, cambiar a gusto. Entonces Fílira se convierte en una yegua. Y empieza por ahí a pastar, ¿no? A andar para evitarlo a Cronos, a Saturno. Y bueno, más sabe el diablo de viejo que de diablo. Dice, ah, mira, la yeguita esa que va por ahí es la diosa que me interesa. Entonces se antropomorfosea, la posee, la viola, como bien diría, y de ahí nace Quirón. ¿Y qué pasa con Quirón? Cronos, como buen dios que se desentendía de toda la prole que iba teniendo por ahí, ya le hace el abandono. Entonces ahí Quirón tiene la primera herida. Y luego la madre de Quirón, cuando ve que es una bestia, cuando da nacimiento, y ve que es un centauro, mitad humano, mitad caballo, Lo rechaza. lo rechaza. Entonces, doble herida. Pero a esta herida se suma una tercera, que voy a resumir el mito porque si no se hace muy largo. La tercera que se suma es que Quirón es herido en un accidente. ¿Por qué? Porque Hércules, que viene de cumplir el 8º trabajo, que tiene que ver justamente con Escorpio, con Plutón y Marte, que tienen mucho protagonismo en este cero de Aries, para España y para el mundo, entonces está festejando. Como quien diría, está ahí tomándose unas birras para festejar que había matado a la hidra de Lerna. Tenía veneno de la hidra, tenía flechas y había tenido un conflicto. ¿Por qué? Porque Hércules era muy guerrero. Tenía muchos problemas. Representaba al arquetipo marciano, entonces era muy echado para adelante y entraba en conflicto con facilidad, el arquetipo guerrero. Entonces, estaba medio borracho y ve que había unos centauros con los que él había tenido un conflicto. A lo lejos no lo veía claramente y de repente coge la flecha, coge veneno, unta en la punta de la flecha y suelta la flecha, el arco, ¿no? Entonces, con tanta mala suerte que le da a su maestro, porque Quirón fue uno de los grandes maestros de grandes héroes mitológicos, como es Jasón, de los argonautas, Teseo, Perseo y también Hércules. Entonces, ¿qué pasa? Que el veneno de la hidra era muy fuerte, y esto significa mucho para lo que el año que vamos a vivir, que tiene que ver justamente, la hidra tiene que ver con la sombra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo es un universo polar, donde hay luces y sombras. Entonces, ¿para qué están los psicópatas ahí fuera?
para hacernos de espejo y que nosotros no seamos ellos, sino que podamos desarrollar ese arquetipo psicopático a través de observarlos y queriéndonos trabajar la oscuridad, porque nosotros también tenemos un potencial psicópata dentro, para que podamos observarlo y desarrollemos esa oscuridad y podamos poner luz. Eso representa esto que estoy contando del mito de Quirón. Entonces, Quirón, ¿qué es lo que sucede? Con esta herida, él era inmortal, no podía morir, pertenecía al panteón olímpico. Entonces Quirón, dice una de las mitologías, dice que fue adoptado por Apolo, otra dice que fue adoptado por Zeus, el rey del Olimpo, y entonces Quirón intenta por todos los medios, por plantas, por hipnosis, por autohipnosis se podría decir, por todos los medios intenta sanarse, pero el dolor cesa por momentos, pero continúa por otros. Es un dolor muy agudo, porque el veneno es muy fuerte. Entonces lo que hace es hablar con Zeus, el padre del Olimpo, y le pide que le quite la inmortalidad. Entonces, al quitarle la inmortalidad, muere y le regala lo que es la constelación de Sagitario, el Centauro. Exacto. Que aquí tenemos a un sagitariano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a pasar de esta crisis escorpiana, plutoniana, saturnina, marciana, jupiteriana. ¿Por qué? Porque Júpiter está ahí, que es el regente justamente de Sagitario, de la casa 9 en el zodíaco en reposo, que es la religión que viene de religare, el reunir lo material con lo espiritual. Vamos a pasar primero por este infierno, inframundo, que es lo que estamos viviendo, el pánico exacerbado, la mística, la muerte, la transformación, el renacimiento, a una etapa de mayor luz. Siempre y cuando pongamos conciencia. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. El libre albedrío es chiquito, pero cuanta más conciencia pongamos, más luz se ponga en esa oscuridad, mayor va a ser la capacidad de transformación. Y esto es exponencial. O sea que si despierta uno, está ahí, fuerte. Despierta otro, es como que es una campana, no es una recta. Entonces ahí está el potencial de transformación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar en este año? El extremo del feminismo. Que las mujeres no nos machaquen a los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar a un paradigma, como dice Claudio Naranjo, triunitario. Triunitario. Sí, ¿qué quieres comentar, segundo? Que fíjate que yo precisamente hace unos días estuve escribiendo sobre la conjunción de Quirón con Lilith en el cielo, que es que está bien, digamos, luchar contra el patriarcado, pero que no está bien es este feminismo agresivo de ir a molestar a personas que están orando en una iglesia, como ocurrió en México, ¿sabes? Sí. Gritándole a la gente que estaba allí, gritando... Porque claro, si caes en esas conductas, entonces el feminismo también tiene aspectos que sanar. Entonces está bien luchar contra la desigualdad, pero... Y no vean la que me ha caído, no vean la que me ha caído. Sí, no, el tema es ese, que las mujeres conscientes, por favor, cuídennos, que aquí estamos. También tenemos nuestro lado sensible, así que por favor. Bueno, entonces, cuidar esos extremos. ¿Por qué? Porque hay que pasar, como dice Claudio, al paradigma triunitario. Nosotros tenemos un cerebro triunitario que tiene que ver con el cerebro reptiliano, que representa al niño herido, que hay que sanarlo y cuidarlo, la infancia, que está representado en Quirón, en la luna, bueno, eso sería muy largo de tratar ahora mismo. Luego, el lado femenino, que es la madre, que es el cerebro límbico,
que es el matriarcado, pero ya pasamos por el matriarcado y tampoco sirvió. Y luego el neocórtex, que es un poco lo que está pasando, que es el hiperracionalismo y el patriarcado. Entonces, si el matriarcado no sirve, el patriarcado tampoco, ¿por qué no hacemos un conjunto de equilibrio entre los tres, ¿no? Padre, La madre e unión hijo. de los númenes. Claro, tal La cual. unión sagrada de los dioses, lo masculino de lo femenino, el Tao. Así es, el camino del medio, que decía Lao Tse, que significa viejo sabio. Entonces, para no liarnos tanto, porque si no se va a hacer larguísimo, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. tiene mucha tela esto. Sí. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Luego, cualquier cosa, hagan preguntas, esto lo vamos a colgar, hagan preguntas y cualquier cosa hacemos otro vídeo más para no extendernos tanto, porque después también podemos quedar para analizar el Catum, que tiene mucha tela. Estuve echando un vistazo y mamma mía lo que tiene ahí. Telita. Vale, estamos aquí, sí. Vale, estamos aquí. ¿Y cuándo van a ser los picos del pánico, de la pandemia, como quieran llamarlo? Bueno, el 1 de abril, Saturno empieza a tocar a la Luna, que es el pueblo, y Neptuno empieza a tocar al Sol, que es el gobierno. Entonces ahí seguramente Pablo Iglesias empieza a tener mayor poder en el gobierno, algo sucederá, seguramente, importante. Y el pueblo, bueno, como va a estar limitado, jodido, con miedo al virus, aunque también el lado positivo va a estar emprendiendo desde casa, autoempoderándose, colocando límites, pero límites positivos también, meditando, contactando con el místico que hay en cada uno de nosotros, religando con su Júpiter, o sea que se va a producir aquí algo bien interesante, una alquimia en cada uno de los que quieran tomar su poder, de los que quieran autoempoderarse. Pero también va a estar el otro lado de la moneda, que va a ser que el pánico va a estar muy alto, la pandemia va a estar muy alta, porque también Urano va a estar encima de Venus, que significa Venus está en Tauro, significa el disfrute, el Fíjate placer. que una cosita, amigo, es Sí. que la conjunción de Neptuno con el Sol es una conjunción universal. Sí. Y como el Sol representa al gobernante y Neptuno las enfermedades, más de un gobernante, más de un presidente puede contraer la enfermedad esos días. Tal cual, así es. Sí, sí. Y también el pueblo a tope. Aparte la Luna también representa a las personas que son más populares Sí. de la nación. No el gobernante, sino las personas más populares. También alguna persona popular podría morir. Sí, o sea, la luna representa a las personas populares que pertenecen al pueblo, como puede ser un artista, un músico, un cantante, Exactamente, un exactamente. pintor, y el sol representa a la gente que está en el gobierno, pero también representa a gente que tiene poder, Exactamente, que la representa élite, la digamos. élite. Entonces, Amancio Ortega, por ejemplo, está ahí en esa representación solar. Y, por ejemplo, no sé, yo soy un poco malo para los artistas. Por ejemplo, algún artista, algún cantante, yo qué sé, no voy a dar nombres para no ser yeta. Algún cantante popular puede tener algún problemita. Entonces, seguimos. Venus, que es el disfrute del placer, está tocado por Urano. Entonces, ¿en dónde va a encontrar el disfrute del placer el pueblo? En las redes sociales, en la astrología. Ahí en la Ah, astrología. Luego tenemos que hablar en el Catún tenemos que hablar del protagonismo que vamos a empezar a recoger, a tomar los astrólogos con ese Catún en Acuario. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar este tema? Para no extendernos tanto, y luego lo que hacemos es otro vídeo profundizando, pero para que no se alargue tanto el tema.
esperamos todas vuestras preguntas para el siguiente vídeo. Entonces, como vemos, los picos van a estar pasando por la Luna, o sea, el stellium va a estar pasando por la Luna, luego el nodo sur, que como dijo Segundo, representa, y en este caso más aún, porque está en cúspide de casa 12, representa las enfermedades crónicas y la pandemia aquí. Entonces se va a exacerbar principios de mayo, finales de mayo, principios de mayo. Los medios de comunicación van a estar alarmando un montón. Y luego esto va a durar hasta que Marte deje el último chisporrotazo encima de Lilith, que va a ser el 5 de junio de este año, es cuando va a aflojar esto, aunque puede tener un poquito más de alargue hasta que pase el nodo sur, que es el 24 de junio. Esto es analizando los atasires de conjunción. Luego se puede ver las cuadraturas, se puede ver las oposiciones, pero en principio la conjunción es lo que más fuerza tiene, aunque las cuadraturas y oposiciones también tienen mucho peso. Y luego, ¿qué pasa? Que ese mismo día, el 24 de junio, el Sol va a estar en conjunción con el nodo norte, que es una puerta positiva que se abre. Se abre una puerta. Un nuevo ciclo. Entonces, ahora estamos pasando por un momento difícil, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que hay que hacer es retirarse para adentro, trabajarse las emociones, sanar ese niño interior, cuidarse, quererse, trabajarse. ¿Por qué? Porque luego, a partir del 24 de junio, salimos afuera y si estamos sanados, vamos a poder tener una humanidad bastante más bonita. Y luego, en el siguiente vídeo que vamos a hacer, vamos a hablar de el Catum. Entonces, ¿qué es esto del Catum? El Catum es la conjunción que se presenta entre los dos grandes cronocatores, que son Júpiter y Saturno. Entonces, esto sucede cada 20 años. Se viene planteando desde hace 260 años, con una excepción entre 1980 y 2000, en signos de tierra, y ahora vamos a cambiar de triada y vamos a pasar a signos de aire. Esto lo vamos a analizar en el próximo capítulo con mi querido amigo Segundo Ruiz. El Catum tiene mucho poder a nivel La gran conjunción social. que decían los astrólogos de la antigüedad era la más importante para ver los cambios culturales y los cambios sociales. Entonces, y económicos. También porque más allá del impacto sanitario, en lo que hemos visto del índice cíclico también hace referencia al impacto económico que todo esto va a tener, que no nos vamos a recuperar en 2 días, evidentemente. Tal cual. Bueno, entonces, datos de contacto tuyos. Bueno, mi página web www.segundoruiz.com, donde ahí encontrarán pues mis servicios y también encontrarán amplia información de astrología. Vale, perfil de Facebook. Pues viene todo en mi página web. De todas formas, quiero comunicarles que para ayudar a combatir la cuarentena, he liberado prácticamente mi biblioteca astrológica para que, y mis vídeos, los cursos, para que, bueno, las personas que amen la astrología, como nosotros, pues puedan disponer ahí de un material y puedan entretenerse estos días. Así que sí que es un buen momento para la astrología. Sí, el que no quiera aprender lo tiene un poco difícil. Además de estas colaboraciones con grandes astrólogos como tú y psicoterapeutas también. Un placer compartir esto. No te das una idea de cómo lo disfruto y lo pongo en valor. Entonces, siguiente vídeo. Bueno, ahora hablamos y a ver si quedamos en estos días. Y luego, suscríbanse, denle a la campanita para estar al tanto de los vídeos que vamos publicando, de estas colaboraciones que vamos a ir haciendo. El siguiente vídeo va a ser muy potente. El Catum, que es
260 años no vamos a vivir tanto, excepto que Ray Kurzweil, Sí, sí. el transhumanismo tenga... Igual nosotros no somos poderosos ni ricos, así que no creo que pasemos a ser androides humanoides. Algún día moriremos todos. Así Y es. lamento decirte que incluso los argentinos también morirán. ¿Viste vos? Un último chiste. Dice que llega un argentino a Barajas y entonces le piden el pasaporte, le dicen, bueno, nombre, Roberto Lamborghini, edad 45 años, profesión, cantante de tango y bailarín, sexo, grande, muy grande, a veces incómodo. Vale. Bueno, querido amigo, nos vemos en Abrazos la virtuales. próxima. Un abrazo bien fuerte y hasta la próxima. Adiós, Chao. amigos. Adiós, amigos.